Elementos básicos de una instalación eléctrica. Tenemos un cuadro de mando y protección, que son esas llavecitas que ustedes nombraban. Ahí adentro puede haber varias cosas. Una serie de circuitos que salen del cuadro de mando y que llevan la corriente a todos los puntos de la casa. O sea, todo lo que tenga electricidad en la casa está conectado con ese cuadro de mando. Y una conexión con la red de distribución, porque ustedes por sí mismos no generan la corriente eléctrica. A solo que tengan paneles, vieron que los paneles solares, después lo vamos a ver, con la energía del sol, generan en mucha menos proporción electricidad, pueden generar electricidad. Pero todos generalmente estamos conectados a la red de distribución. Vieron que hay un cable que viene de afuera, que se une al cable que están todos los vecinos. Pregunta, ¿alguno tiene paneles solares en su casa? No. Bien. Generalmente los tienen también, ahora cada vez hay más, ¿no? Con esto de cuidar el medio ambiente y de aprovechar todas las energías no renovables, todo eso. Se están haciendo más paneles, pero lo utilizan mucho las casillas rodantes. Vieron que se van por ahí lejos, donde no hay electricidad, entonces generan su propia electricidad y para lo poquito que necesitan es suficiente. ¿Sí? Bueno, la caja de mando generalmente tienen, puede que no haya, un circuito para los puntos de iluminación, otro circuito para los enchufes generales y frigoríficos, otro circuito para la cocina y el horno. ¿Qué quiere decir esto, todos circuitos diferentes? Bueno, si se genera un problema por ejemplo, con la heladera, se corta el circuito de enchufes generales y frigoríficos nada más. Y me quedan todos los focos encendidos. Eso es si hay varios circuitos. Si ustedes tienen un solo circuito, puede que haya un solo circuito que esté conectado y hay un problema con una cosa, se apaga todo. Eso quiere decir entonces que que sucedió algo con eso que estábamos diciendo, con el disyuntor o la llave termomagnética, o que tienen un solo circuito. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Un circuito quiere decir que sale de acá y entra de vuelta la corriente que solamente maneja los puntos de iluminación. Entonces, si no hay problemas con los puntos de iluminación, eso siempre va a tener corriente. Y bueno, generalmente hay otro circuito para baños y enchufes auxiliares de la cocina. Esto puede que esté o que no. Y todo eso está conectado a la caja de mando. Después, acá abajo. Bien, el cuadro de mando. Su función es distribuir la electricidad que entra en una vivienda y proteger a los usuarios, aparatos e instalaciones. Sí. ¿Estás presentando? Porque yo no lo veo. ¿No lo están viendo? Habíamos dicho que su función es distribuir la electricidad que entra en una vivienda. Es la función de la caja, ¿no? Del cuadro de mando. Protege a los usuarios, a los aparatos e instalaciones. Tiene los siguientes componentes. Bueno, tiene interruptores automáticos, interruptor diferencial, interruptor general automático y uno de control de potencia, que ahora les voy a explicar lo que significa cada uno. Puede que tengan menos llaves, puede que no tengan uno de control de potencia, puede hasta que no tengan el interruptor diferencial, que es el que protege a los seres humanos. Si es una instalación vieja, por ejemplo, mis papás no tienen un disyuntor. O sea que si algún día tienen que hacer toda la instalación nueva, ese es el tema. Pero si algún día ellos tienen un problema eléctrico, no hay nada que los proteja. Si hay un calentamiento, sí, porque salta la llave termomagnética. Pero si alguno se queda electrocutado, chau, yo siempre se los digo. Pesada yo. El interruptor diferencial, que es lo que no tienen mis padres. Protege a las personas de posibles descargas eléctricas. Si el diferencial
capta una diferencia de corriente mayor a un determinado valor, lo que hace el diferencial es medir las corrientes. Si encuentra mucha diferencia entre una y otra, quiere decir que se está escapando. Y ese escape puede estar en el piso y no molestar, o puede estar yendo a la persona, como dice esta figura. Entonces corta el suministro de corriente a toda la casa. Si salta el diferencial, corta en todos los circuitos. No importa si es el de la iluminación o si es el del lavarropa. Se corta todo por las dudas. Fíjense, este es el diferencial. Corriente que entra a la casa. Dice, no sale toda la corriente que ha entrado. Fíjense, sale la corriente y entra la corriente. Entonces, cuando mide lo que salió y lo que entró, no es lo mismo. O sea, hay algo que está chupando esa electricidad, esa corriente. Y ese algo puede ser el ser humano. Chau. Lo corta, pero tan rápido que no llegamos a sentirlo. A veces. No sé si alguna vez les ha pasado que han estado usando algo y de repente, chau, saltó el diferencial. A mí me pasó por ahí, profe, una vez que tenía una remera de lana, no sé de qué era, y estaba enchufando un cable y me agarró ahí la corriente, pero es como lo que vos decís, que te sueltan, no que te quedas pegado. Claro, y se apagó todo. Creo que sí que se cortó la luz, pero me parece que no se cortó, sino como que se cortó en ese enchufe o algo así, no sé si puede ser. Si vio una diferencia de potencial, el disyuntor tiene que haber apagado todo. Si es que funciona bien, tiene que haber apagado todo, por las dudas. Entonces, no recuerdo bien qué pasó porque... Bien, a vos te llegó a dar corriente, porque lo sentiste, pero hay veces que no se llega. Sí, a veces si no me sentimos. Quedé pegado, es eso, ¿no? Claro, si te quedas pegado es porque el disyuntor no funciona o no está. Okay. Entonces seguramente funcionaba porque acá estoy vivo. Claro, sí, por suerte, Fran. Bueno, si vos estás perdiendo corriente en algún lado, la llave termomagnética, en realidad, mide las temperaturas. Entonces, no se está dando cuenta que hay una pérdida. ¿Sí? Entonces, chau, se corta todo. Ahora vienen igual unos que trabajan juntos. Es como una sola llave que mide la temperatura y la diferencia de potencial. Bien, ¿se entiende esto de la diferencia de potencial? Sí. Bien. Seguimos. Interruptor general automática. El interruptor general, o simplemente se llama automática o simplemente interruptor general, lo que hace es, si se produce una sobrecarga, que es lo que decíamos en la instalación, porque conectamos demasiados aparatos a la vez, o hay un cortocircuito, el interruptor general corta la corriente a toda la vivienda. Bien, ¿qué pasa? Enchufé tantas cosas que no hay tanto flujo de electrones que lo soporten. Es como que lo estoy sobreexigiendo, ¿sí? Entonces puede haber un calentamiento y se puede incendiar el hogar. Entonces ahí la llave termomagnética o interruptor general es el que desactiva toda el suministro de energía eléctrica. No hay más, lo corta. O sea, viene desde afuera y llega hasta la caja el suministro, pero la caja no deja pasar adentro del hogar ese flujo de electrones. ¿Se entiende? Es como que por afuera sigue circulando. Por eso si yo miro, vieron que cuando se corta la luz, lo primero que hacemos es, bueno, a ver, el vecino tiene luz. Empezamos a ver qué es lo que le pasa al resto del barrio. Tienen luz. Bueno, entonces el problema es acá. La caja cortó el paso de energía eléctrica para dentro del hogar. Y puede ser por una sobrecarga, puede ser, depende de lo que haya saltado, puede ser por un cortocircuito, puede ser porque alguien se estaba por quedar pegado, ¿sí? Bien. Y tenemos el interruptor de control de potencia, que este puede ser que no lo tengan. Dice, su función es limitar el consumo de corriente por parte del abonado. El abonado es el que abona, el que paga. O sea, nosotros. Controla el consumo de corriente. La potencia es con la P. Ustedes saben que
Los voltios, que es la tensión, el voltaje, que es la tensión, se mide en voltios. Y la intensidad en amperios. Vatios es watts. Es lo mismo. Acá dice 230 volt, pero en realidad este está, no sé de dónde es, no sé dónde usan 230 volt. ¿Cuánto usamos acá, saben? No. 40. Acá usamos 220 volt. Por los cables de afuera vienen 220 volt. Esa es la tensión que utilizamos. Profe, una pregunta. Sí. Yo nunca entendí por qué en Estados Unidos son 110 volt y acá 220. Claro. ¿Hay alguna diferencia en potencia? Utilizan menos tensión. Entonces, ¿qué pasa? Justo eso iba a decir. Cuando ustedes se compran algo en Estados Unidos, o alguien les trae un regalo de Estados Unidos, bien, ustedes lo enchufan. ¿Qué pasa? No. No, chao, se Se quemó quema. todo. Se quema, claro. ¿Por qué? Porque ellos utilizan 110 volt. Nosotros usamos el doble de voltaje. ¿Sí? Entonces tenemos que poner un transformador. Es por eso que necesitamos Sí. un transformador que transforme esos 220 a 110. Y así poder usar las cosas que traemos de Estados Unidos. ¿Y eso qué hace? ¿Que los aparatos necesiten menos Claro, energía ya que van Andan con menos consumiendo tensión. de 220? Claro. Andan con la mitad de tensión. Es una forma de crear las cosas. ¿Cómo? ¿Y ellos que llevan algo de acá y necesitan más energía? Ay, no entiendo. Que si ellos llevan algo de acá, necesitan Los más de Estados energía. Unidos traen algo de acá y necesitan más energía. Claro, si en Estados Unidos... Ah, ahí entendí. Si nosotros llevamos algo de acá a Estados Unidos, cuando lo enchufamos, no anda porque no llega a tener la tensión necesaria. Pero no se quema. No se quema, pero no anda. Claro. Porque necesito Ellos el tienen doble. más suerte. Claro, sí. No, por ahora no les ando. Claro, nosotros como que lo pasamos y ellos como que no llegan. Lo Acá- colocan en 2 entradas. Acá dice, el valor del ICP se obtiene aislando el término intensidad en la fórmula de la potencia eléctrica. O sea, la intensidad la despejamos. Bien, este puede ser que no lo tengan igual, no pasa nada. Cables eléctricos. Ustedes vieron que los cables adentro tienen... ¿Qué tienen que tener adentro? Para que haya circulación. Que habíamos dicho conductores, aislantes. ¿De qué podían ser los cables? ¿Se acuerdan? Creo que son de cobre, ¿no? De cobre, claro, porque los metales, habíamos dicho, que son buenos conductores. ¿Qué quiere decir que sean buenos conductores? Que los electrones, el flujo de electrones, circula cómodamente. Ahora, el borde de los cables siempre tiene que ser de un aislante. Porque si no, el cobre se lo pasaría al cable, si no fuera aislante, y nos agarraría corriente todo el tiempo y estaría conectado con el resto. Entonces, como el cable puede ser goma, puede ser plástico, generalmente son de plástico, lo cubre, me queda atrapada entonces adentro todo ese flujo de electricidad. Y no sale. O sea, podría ser un ejemplo, ¿viste? Que por la calle hay un montón de cables de esos de metal, están las estructuras estas de metal, Sí. pero el fondo al final donde vos te agarrás que es de madera, que ese también sería... Claro, ese es un aislante, es para prevenir, exactamente. Por eso no hay ningún palo de eso que sea de metal, ¿no? Claro, exacto. Igualmente no tendría que circular por ese palo, pero si llega a romperse un cablecito, directamente es como una doble prevención. Tenemos el cable que está recubierto de plástico o de aislante, digámosle. Después tenemos el palo que abajo tiene madera. Es como varias Viste cosas que- tienen que pasar para que me quede pegado. Los cables, esos que van por la calle, por los techos y eso, esos son de metal. Eso si yo los tocara me quedaría... ¿Cuáles Pegado, cables? pero- No, los cables tienen que tener recubiertos siempre con Los algún de, aislante. ¿viste en las calles, profe? Los que están entre las casas, o sea... Pero capaz que que no van son por de arriba. electricidad, ¿eh? Capaz que no son cables que... Si son cables que Ah. circula electricidad, no pueden ser de metal. Porque es muy, pero muy peligroso. Capaz que son cables, qué sé yo, de teléfono o algo de eso. Ok, ¿Sí? ok. Bien.
La electricidad se distribuye por la vivienda mediante cables eléctricos. Para proteger se introducen en el interior de un tubo de plástico corrugado, además de tener cada uno su aislante, tienen un tubo corrugado. Bien, el cable fase de color negro, marrón o gris, es el que transporta la electricidad. O sea que si ustedes abren, y siempre van a haber 3 cables, uno fase, uno neutro y uno que es a tierra, que yo les decía, el que se conecta a tierra por si hay alguna falla. El único que tiene electricidad es el negro. Ahora vamos a ver bien. El cable neutro, de color azul, es el cable de retorno de la electricidad. El cable toma de tierra con franjas de color verde y amarillo es el que conecta el circuito eléctrico a tierra. O sea, siempre son los mismos colores. Puede que en alguna instalación eléctrica, como les dije recién, haya de otros colores, solamente porque usaron cables, pero usaron cables como se les dio la gana. Pero en realidad, si lo hace un electricista, tiene que usar estos cables, por una cuestión de seguridad. Porque si yo pongo al revés los cables, la otra persona que venga va a cortar el negro el azul pensando, por ejemplo, que no tiene electricidad, y resultó que los había puesto al revés el anterior. ¿Se entiende? Es como que hay que tener muchísimo cuidado y conectar todo de forma perfecta. Bien, la sección del conductor de un cable depende de la cantidad de corriente que circula por él. Para conectar 2 o más cables eléctricos entre sí se debe usar una regleta de conexión. Bueno, esto no importa. Acá tienen ejemplos de cables, ¿no? Fíjense, en la vida real, digo. Salen 3 cables. Negro, fase, azul, neutro o el toma de tierra. Y tenemos este tubo corrugado por adentro de la pared. Después acaba el revoque, la pintura, queda hermoso y nunca más los vimos. Pero si llega a haber un problema o se llegan a romper, hay que romper todo. Hay que romper la pared. O si se quiere hacer una nueva instalación, hay que romper todo. ¿Sí? O tal vez, sin romper, sacar los cables, porque estas mangueras están fijas, sacar los cables por algún lugar y volver a meterlos. Y ya tenemos la manguera, pero mientras no esté tapada o rota la manguera, funciona sin romper. Pues la manguera está ahí fija. Bien, la toma de tierra. Consiste en una piqueta metálica, que está acá, clavada en el suelo que está conectada con todos los enchufes a través del cable de color verde y amarillo. Es un circuito con una resistencia al paso de la corriente muy pequeña. Si tiene una resistencia pequeña, quiere decir que la corriente eléctrica circula fácilmente. ¿Sí? La resistencia es pequeña. La instalación funciona correctamente, no hay ninguna fuga. Fíjense, yo tengo acá el toma de tierra del enchufe. Ustedes vieron que tienen 3 patitas, como les decía recién. En cada enchufe tienen 3 patitas. Si tienen 2 patitas, quiere decir que no tienen el tercero, que es el cable a tierra. Entonces, tengo una duda sobre esto. Sí. Yo antes tenía una notebook. Bien. Acá, el toma tierra está acá, que es el que sale de la flechita azul, ¿no? La corriente entra por el negro, que es el fase, sale por el azul, que es el neutro. Y si hay alguna falla, la electricidad que le iba a ir al señor que está tocando esto, en realidad escapa hasta la tierra y se pierde abajo, en la tierra, entonces nadie sale herido. Porque en algún lado si esto llega a tener un mal funcionamiento, en algún lado tiene que salir, tiene que disipar esa electricidad, no puede quedar atrapada ahí. Se empieza a querer escapar por cualquier lado. Si está el cable a tierra, escapa por el cable a tierra primero. Ahora, si no está esto, se quema esto y escapa. Si lo está tocando el ser humano, escapa para el ser humano. ¿Sí? Es ¿Y como cómo que el ser sabemos si humano está, profe? es como que el ser humano hace de cable a tierra, sí. ¿Y cómo sabemos si no está el cable a tierra? Uy, hay alguien que quiere entrar ahora.
Vos, si en los enchufes de tu casa tenés 3 patitas, tenés el Tipo, cable a yo tierra. tengo una patita grande y 2 chiquitas. Claro, o sea, tenés 2 como que hacen un techito y una abajo. Sí. Bien, la que está abajo, vos fíjate que en los enchufes siempre es un poquito más largo, generalmente. A ver si tengo el enchufe de mí, lo cumple. A ver si lo ven. ¿Me están viendo a mí o solo la pantalla que comparto? También te Estamos pregunto. bien. Bueno, ¿ven este Nada más. enchufe Sí. que les estoy mostrando? ¿Ven? Estos dos son el fase y el neutro, y este más larguito es el cable a tierra. ¿Por qué es más largo? ¿Tiene alguna razón? Claro, ¿O porque para sí? que Claro. llegue primero al cable a tierra. O Ah, sea, claro. esto funciona bien. Si hay una falla, llega primero el cable a tierra. Es más largo para recibir antes esa electricidad que está siendo escapada. ¿Sí? En todos tiene que ser más larguito. Bueno, si tienen 3 patitas, ya saben que tienen esta piqueta metálica. Que generalmente está debajo del pilar, pero puede estar en cualquier lado. ¿Sí? Generalmente la ponen en el pilar, hacen un pozo y debajo del pilar está esa piqueta metálica que nos protege. Bueno, el jueves que viene de lo que vamos a hablar es de protección. Profe. Sí. Mil estaba queriendo entrar